que el Padre puso en mi corazón tiene que ver con dos aspectos, ¿verdad? El ser y lo que hace la iglesia. Entonces, yo sé, ¿verdad? Que cuando nosotros leemos el capítulo 2, habla ahí de los dones espirituales. Pero más que eso, lo que yo tengo en mi corazón para compartirles a ustedes es que es más importante la identidad que nosotros tenemos como hijos para hacer las cosas que debemos de hacer, ¿verdad? Como parte del cuerpo. De hecho, digamos, el capítulo 12 finaliza eh, con la preeminencia del amor, ¿verdad? O sea, el camino más excelente del que habla el apóstol Pablo. Entonces, oremos para iniciar, ¿verdad? Padre, te damos gracias por el tiempo que nos permites reunirnos hoy, Señor, para hablar sobre tu palabra, Señor, para buscar tu sabiduría, Señor, para que podamos entender y tener claridad de lo que tú esperas de nosotros como tus hijos, como miembros de el cuerpo de Cristo, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos des de tu sabiduría, Señor, que nos hables a través de tu espíritu a cada uno de mis hermanos que están aquí, para que podamos entender lo que hay en tu corazón, Señor, lo que tú has establecido para nosotros, Señor, y el propósito por el cual estamos acá, Señor. Damos gracias por todo, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a, yo necesito regresar al capítulo 10, pero ahí solo vamos a ver una porción, ¿verdad? Y después vamos a ver en el 11 otra porción y después ya nos vamos a ir al 12. Entonces, cuando nosotros hablamos del cuerpo de Cristo, que este es un tema de identidad, ¿verdad? Es que nosotros en realidad somos un cuerpo, o sea, formamos un solo cuerpo. Y como un solo cuerpo, pues estamos en un solo espíritu. O al menos eso es lo que se espera de nosotros como hijos, ¿verdad? Y en Corintios 10, 2 al 4, ya me acuerdo que eso fue hace unos fines de semana que la pastora Lilian estuvo hablando sobre el tema, ¿verdad? Pero yo quiero volver a recapitular eso, ¿verdad? Porque cuando el apóstol habla aquí de que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca que los seguía, y la roca era Cristo. Está hablando en realidad que nosotros como cuerpo tenemos un solo alimento, ¿verdad? Nos alimentamos y vivimos de ese mismo espíritu que es el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu de Dios. Y hay una parte que es el versículo 5 del capítulo 10, donde el apóstol dice que muchos de ellos no fueron agradables al Padre, ¿verdad? Y esa fue la razón por la que quedaron postrados en el desierto. Eh, Esto necesita un poco más de profundidad, porque lo que ocurre acá es que me parece que yo les había hecho el comentario, ¿verdad? Creo que me preguntaron el martes, me preguntaron, pero tenemos que entender realmente dos situaciones que ocurrieron con Israel cuando salió de Egipto, ¿verdad? Israel tenía que pasar obligatoriamente por el desierto, sí o sí, ¿verdad? Y de acuerdo con lo que nosotros sabemos, el desierto siempre representa un lugar difícil, ¿verdad? Un lugar difícil, complicado. Pero miren la situación, de acuerdo con la palabra, el desierto es un lugar donde Dios se revela, donde somos probados. Y entonces, el desierto en realidad, para nuestros días, ¿qué puede representar? Puede representar cualquier situación por la que estemos atravesando, ¿verdad?
Y más que nosotros tratemos de evitar ese desierto, porque muchas veces nuestras oraciones son esas, ¿verdad? Que por favor nos quiten ese desierto porque tenemos que pasar. Pero Israel tuvo que pasar ese desierto, o sea, no tenía opción, porque la otra opción era que se regresara y se quedara en Egipto, ¿verdad? Si él quería alcanzar la tierra prometida, tenía que pasar por ese desierto. Y la razón por la que muchos se quedaron postrados fue precisamente por eso, porque nunca quisieron esforzarse ni eh, realmente tener un encuentro con el Padre, ¿verdad? Intentar acercarse a Él y cambiar las cosas que tenemos que cambiar, porque eh, voy a hablar solo por mi experiencia, ¿verdad? Las situaciones por las que yo he pasado en mi vida son situaciones que aunque han sido complicadas y difíciles, algunas no tan difíciles, de cualquier forma tenían un sentido de mejorar algo en mí, ¿verdad? Porque ya sea que yo era descuidado con ciertas cosas o con ciertos aspectos, o simplemente no sabía cómo realmente hacer las cosas, o simplemente yo debía perfeccionarme en amor, que es parte también de este tema que vamos a hablar hoy. Pero de cualquier forma, era necesario que yo pasara por ahí, ¿verdad? Me era necesario. Y eso es lo que está hablando acá, ¿verdad? Nosotros podemos ver el desierto como un lugar que no queremos estar, ¿verdad? Pero también podemos ver el desierto como esa oportunidad para mejorar aspectos nuestros y evidentemente para acercarnos más al Padre y para ser agradables a Él. Y de esa forma, entonces, no evitamos el desierto, sino que lo vamos a cruzar más rápido, ¿verdad? Porque Israel precisamente se demoró 40 años porque simplemente no quisieron atender, ¿verdad? Porque de otra forma, si hubieran confiado en el Padre, hubieran pasado rápido, ¿verdad? Vamos a continuar. Otro aspecto que necesitamos como identidad es reconocer que hay un orden divino establecido por el Padre. Aquí ya nos vamos a saltar a Corintios 11 y en el versículo 3 al 5 del orden establecido, ¿verdad? Dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Y en el 4 dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Y en el 5 dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Aquí, pues, hay dos formas de ver este tema, ¿verdad? Tal como lo dijo el pastor, es un tema de la autoridad, ¿verdad? La autoridad viene delegada de Dios y después el varón, digamos, Dios le delega la autoridad al Señor Jesús, el Señor Jesús sobre la cabeza de la familia y de la cabeza de la familia la mujer, ¿verdad? Pero también si nosotros lo vemos de abajo hacia arriba, habla de cobertura, ¿verdad? Porque pareciera que no, pero cuando en la palabra se menciona se menciona a la mujer, también existe la figura de la iglesia, ¿verdad? ¿Quién es la cobertura? Si lo estamos viendo de abajo hacia arriba. Nosotros entendemos, ¿verdad? Debemos de entender de que precisamente por eso la palabra dice que no hay otro mediador más que Jesús, ¿verdad? No hay otro mediador. O sea, no hay un mediador aparte de eso. Y a veces nosotros pudiéramos tener nuestra cobertura en el lugar equivocado. También habla de eso, ¿verdad? Y eso es algo de discernimiento, porque nosotros entendemos que como cuerpo nuestra cabeza es Cristo, ¿verdad? Y no hay nadie más ahí en medio.
No hay nadie más. Otro aspecto de identidad. El cuerpo de Cristo está desposada y separada para Cristo. Desposado en el sentido de que ya es más que un compromiso, ahora ya más que un noviazgo, o sea, ya nosotros estamos prometidos para el Señor. Nos separaron para Él desde el momento en que fuimos alcanzados, ¿verdad? O desde antes. Ya el Señor nos echó el ojo y dijo, este es para mí, ¿verdad? Ahora mire cómo dice el apóstol Pablo. Y eso está en Corintios 11, 7 al 10. Y sigue hablando del tema de la cobertura, ¿verdad? Pero va a haber aquí un tema importante. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero a la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino que la mujer por causa del varón. Y en el 10, que este versículo es controversial, ¿verdad? Mire lo que dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Aquí hay dos formas de entender esto, ¿verdad? Y de hecho, digamos, muchos comentaristas hablan de que el apóstol Pablo está haciendo uso de la tradición que existía en Israel, ¿verdad? Porque cuando el padre crea a la mujer, él lo que dice es, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Eso lo platicamos, ¿verdad? Pero ese no es bueno que el hombre esté solo, implica que había una debilidad o que hay una debilidad en el hombre, ¿verdad? Y por eso necesita una ayuda idónea. O digamos no debilidad, digamos una vulnerabilidad, ¿verdad? O sea, una posibilidad o un espacio para que pueda fallar, ¿verdad? ¿Verdad? Y entonces, cuando Dios crea al hombre, le da como autoridad o corona su cabeza con autoridad. Mientras que a la mujer no es coronada con autoridad, sino con hermosura. Y el cabello representa la hermosura. De acuerdo con esta palabra, ¿verdad? Por lo tanto, en el versículo 10, cuando habla que la mujer debe estar cubierto su cabello como señal de autoridad, ¿verdad? Por causa de los ángeles se está refiriendo al pasaje donde los ángeles caídos, ¿verdad? Que nosotros conocemos, que está ahí en la palabra. Cayeron precisamente porque vieron la hermosura de las mujeres y las desearon. Y entonces aquí está hablando, digamos, no solo del hecho de que la esposa debe cubrirse, porque su hermosura ya no está disponible para nadie más, ya está comprometida, sino que también la iglesia, nosotros como cuerpo, ya estamos comprometidos, ¿verdad? Con el Padre. Ya no deberíamos de estar buscando nada más en el mundo, ni en otras situaciones, porque nosotros ya estamos comprometidos y separados para Cristo, ¿verdad? Así que esas son dos formas de entenderlo, ¿verdad? Pero al final de cuentas, lo importante ahí es entender, ¿verdad? Que nosotros como iglesia, como cuerpo, pertenecemos a Cristo. Ya estamos separados, ¿verdad? Ya no hay chance de que veamos para otro lado, porque eso se consideraría como, pues, como una infidelidad, ¿verdad? Siguiente tema de identidad. Miren, esta parte, yo me quedé un poco sorprendido porque de verdad que yo no lo había entendido así. Bueno, mire, honra el sacrificio del Señor Jesús. En Corintios 11, 27 al 28 dice, y esta es ya la parte donde habla de la Santa Cena, ¿verdad? De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor.
Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y todos entendemos, ¿verdad? Que si nosotros nos estamos burlando de la gracia, o sea, algo así como, yo estoy haciendo esto, pero de todas formas nadie sabe, así que voy a comer pan y voy a participar de la cena, ¿no? No estamos realmente honrando ese sacrificio que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz, ¿verdad? Y eso es lo que, digamos, podemos entender en este pasaje, pero ahora mire el siguiente pasaje. 1 Corintios 11, 29 al 30. El apóstol dice, porque el que come y bebe indignamente, y de ahí dice, sin discernir el cuerpo del Señor. Y eso a mí siempre me había causado controversia. Juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. El asunto es este, hermano. La realidad es que cuando nosotros participamos de la cena, de la Santa Cena, ¿verdad? En realidad no solo es comer y beber, fíjese, sino que nosotros estamos teniendo comunión, nos estamos volviendo parte del cuerpo con ese simple acto, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros debemos de entender, porque si somos parte del cuerpo, entonces estamos unidos, no deberíamos de causar división ni problema, o sea, porque estamos dentro del cuerpo. Y eso precisamente es lo que digamos, en una profundidad mayor se entiende ahí sin discernir el cuerpo del Señor, ¿verdad? Porque nosotros pudiéramos pensar de que solo es una comida más, que solo es un pedacito de pan y es un poco de agua o que es vino o lo que sea como se celebra, ¿verdad? Pero en realidad hay una profundidad más importante ahí, que nosotros tal vez no la tenemos tan visible, ¿verdad? Yo no sé cuál es la percepción que usted tenga de la Santa Cena, pero para mí, esto que le estoy diciendo a mí me cambió mucho porque quiere decir que nosotros cada vez que participamos de la Santa Cena estamos teniendo comunión. Y como comunión, entonces nos estamos volviendo uno, con un acto natural, pero en lo espiritual, ¿verdad? Otro tema de identidad es que nosotros como cuerpo tenemos que reconocer al Señor Jesús revelado por el Espíritu. En 1 Corintios, que aquí ya estamos entrando a 1 Corintios 12, dice el apóstol, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos? Por lo tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Porque de acuerdo con esta palabra, nadie puede reconocer la autoridad del Señor Jesús sobre su vida si no ha sido revelado por el Espíritu Santo. Aquí cabe aclarar que no necesariamente el hecho de que alguien tenga la revelación de que Jesús es el Señor, ¿verdad? Va a ser salvo. Porque la misma palabra lo dice, ¿verdad? El mismo Señor dice, yo a ustedes no los conozco, ¿verdad? Porque no hacen mi voluntad. O sea, la salvación se consigue por hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? No solo por reconocer como Señor al Señor Jesús, ¿verdad? Esa es una parte, digámoslo así. Pero lo siguiente es que nosotros pongamos en práctica sus mandatos. Que guardemos su palabra, ¿verdad? Que lo amemos. Después otro tema de identidad es que ciertamente somos un cuerpo con un mismo espíritu, pero tenemos diversidad de dones, diversidad de ministerios y operaciones, pero todas esos tres tipos, digamos, de, ¿cómo lo podríamos decir? De tareas que se deben de hacer dentro del cuerpo.
tienen una procedencia común, ¿verdad? Que es el Padre. Corintios 12, 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ahora, vamos a hablar un poquito de acuerdo con la palabra, cuáles son esas manifestaciones del Espíritu, ¿verdad? En el 12:7 dice, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Aquí estamos entrando a los dones, ¿verdad? Y en este pasaje que vamos a ver, vamos a entender que hay diferentes dones, ¿verdad? A uno es dado espíritu, por el Espíritu, palabra de sabiduría. Ese es un don. Es el primero, digámoslo así. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Después viene el espíritu de fe, o el don de fe, perdón. A otro, dones de sanidades. A otro, hacer milagros. A otro, profecía. Ojo aquí la aclaración, ¿verdad? Que la profecía no es igual que un profeta, ¿verdad? La profecía, pues, en este contexto es un don, mientras que el profeta es un ministerio, ¿verdad? Es diferente, digamos. De acuerdo con algunos, el tema funciona así. El don funciona localizado. O sea, dentro de la congregación alguien puede tener el don de profecía, mientras que el ministerio profético tiene un mayor alcance, digámoslo así. No solo es dentro de la congregación, sino que es más amplio, ¿verdad? A otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. En el 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Y quizá vale la pena que en este punto nos paremos un poco, ¿verdad? Porque uno de los problemas que tenía Israel era el tema de codicia, ¿verdad? Nosotros podemos codiciar, tener lo que nosotros consideremos que sea el mejor don, ¿verdad? O el mejor ministerio. Y esa, digamos, no es malo, digamos, el hecho de que nosotros querramos, ¿va? Porque en realidad lo que es malo es el exceso de codicia, ¿verdad? No es malo que yo desee tener un don. De hecho, al final del capítulo 12, Pablo dice, procurar los mejores dones, ¿verdad? Pero, ya vamos a hablar de eso ahora. Así que nosotros podríamos pensar, ¿verdad? Que si Dios me dio a mí un don, por ejemplo, ¿verdad? El de diversos géneros de lengua, pues resulta que no me gusta, ¿verdad? Y yo quisiera tener el don de sabiduría, por ejemplo. El problema es que a mí me dieron el don de diversos géneros de lengua porque de acuerdo con el Espíritu y con el Padre, esa es la función que yo tengo, ¿verdad? O sea, no es algo que necesariamente pueda cambiar, ¿verdad? Y eso es importante entenderlo, ¿verdad? Porque pudiera ser que yo esté descontento e inconforme por eso. Pero si yo entiendo que yo soy parte del cuerpo, la función que me está siendo delegada o que me están entregando es una función necesaria, por un lado, ¿verdad? Y es una función que yo tengo todo lo necesario para realizarla. Así que no es tan al azar, ¿verdad? O sea, no es porque de repente, no había alguien, entonces ahí lo pusieron a usted, ¿verdad? Sino que en realidad sí hay una razón y un motivo. Probablemente nosotros no lo sepamos, ¿verdad? Probablemente
Puede ser incluso que no nos guste, ¿verdad? Al principio. O puede ser que sí nos guste, ¿verdad? No sé. Pero lo importante es entender eso, ¿verdad? Que sí hay una razón de peso para que el Padre ponga en nosotros un don y nuestra responsabilidad como hijos, como miembros del cuerpo, debería ser entender, ¿verdad? Que ese don está puesto en nosotros porque a través de ese don vamos a dar un fruto, ¿verdad? Y vamos a hacer nuestra función dentro del cuerpo. Yo no sé cuántos, digamos, cuántos dones pudiéramos tener reprimidos dentro de la congregación, ¿verdad? Simplemente porque no nos queremos esforzar o porque pensamos que no, o sea, Dios se equivocó ahí, ¿verdad? Me puso ese don que no es el que me gusta, no es el de mi agrado, yo quisiera esto, etcétera, ¿verdad? No lo sé, yo desconozco eso. Digamos que hablando en función de lo que a mí me ha pasado, eh, curiosamente yo siempre he pedido una cierta cosa y esa cierta cosa es lo que se me ha dado, ¿verdad? O sea, la palabra, digamos, dice que Dios nos da el querer como el hacer. O sea, si nosotros queremos hacer algo, Él nos da la posibilidad de hacerlo. Y así va a ser, ¿verdad? Pero puede ser que nosotros por motivaciones de otra índole pudiéramos estar como desfasados, ¿verdad? Pensando, no, mejor hago esto porque esto me conviene más por esto y esto, ¿verdad? Pudiera ser, no sé. Pero digamos, es importante que entendamos eso, ¿verdad? Que el don que nosotros tengamos, de plano que es el que nos sale más fácil, ¿verdad? El que nos sale más fácil, porque, pero eso no quiere decir que no nos tengamos que esforzar, ¿verdad? Porque siempre hay un esfuerzo que debemos de hacer. Vamos a avanzar. Y entonces ahora vamos a caer al tema de que necesitamos entender que somos un miembro, somos miembros, aunque diversos miembros, ¿verdad? Cada uno con una función particular. Formamos un cuerpo, ¿verdad? En Corintios 12 al 14 dice, porque así como un cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, ¿verdad? O sea, no podríamos estar pensando que nosotros solos, no, ¿saben qué? Yo mejor me voy a separar de aquí y me voy a ir para allá porque estos me caen mal, ¿verdad? O no, mejor me voy a ir para allá porque no me hacen caso o porque piensan cosas que yo no comparto, ¿verdad? O no sé, eso sería como causar división, ¿verdad? Si nosotros entendemos y tenemos claridad de que somos miembros de un mismo cuerpo, entonces ese tipo de cosas no debería ser porque estamos bautizados por el mismo espíritu. Esa unidad es lo más importante en este contexto, ¿verdad? Y en los siguientes versículos del 15 al 17 nos damos cuenta de que todos los miembros, sin excepción, son necesarios en el cuerpo. Y acá se hace una analogía. El apóstol hace una analogía del cuerpo humano con los miembros, ¿verdad? Porque no puede ser que el pie piense, ¿verdad? De que porque no es mano, porque él quería ser mano, entonces no es parte del cuerpo. Pongámoslo de otra forma, digamos. Supongamos, usted dice, yo no soy pastor, ¿verdad? Entonces por eso no soy parte del cuerpo. Tengo que ser pastor para ser parte del cuerpo, ¿verdad? Pero probablemente usted no tenga esa función, pero sí tiene otra función, ¿verdad? Y no por eso no es miembro del cuerpo, ¿verdad? Y ahí sigue haciendo otros ejemplos. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, ¿verdad? No soy parte del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, entonces ¿dónde estaría el oído? O sea, todo se necesita, ¿verdad? Creo que en alguna oportunidad yo les hacía un comentario que
me pareció chistoso a mí, ¿verdad? ¿Qué pasaría si todos tuviéramos manos y no tuviéramos, o sea, que en lugar de pies tuviéramos manos, ¿verdad? O sea, que en lugar de manos tuviéramos pies, ¿verdad? O sea, es una función parecida, ¿verdad? Pero se miraría extraño, realmente, ¿verdad? Porque la función es más especializada, o sea, de una mano que de un pie, ¿verdad? Y sirve para, digamos, una función distinta, que es de provecho para el cuerpo, ¿verdad? Y de esas cuentas, digamos, si nosotros seguimos con esa analogía, nos damos cuenta de que todos los miembros, sin excepción, dentro del cuerpo, son necesarios, son importantes y están ahí por una razón. Y eso es lo que nosotros debemos de entender, ¿verdad? Aquí hay otro pasaje que habla de lo mismo, está en el versículo 20 al 21. Dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Y es porque todos nos necesitamos, ¿verdad? Desde el más pequeño al más grande. Y aquí, en este versículo 18 al 19, necesitamos entenderlo, ¿verdad? De nuevo, que el Padre nos creó con una capacidad para desempeñar una función importante dentro del cuerpo. Mira, hermano, nadie va a ser mejor o va a desempeñar mejor el don que Dios le puso a usted que usted. Ya, nadie lo va a hacer. Por eso es necesario que usted lo haga. Por eso es que Dios lo puso aquí. Por eso es que Dios lo trajo aquí. El apóstol Pablo dice, mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Como Él quiso. Porque si todos fuesen un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Ya? Imagínense que todos fuéramos pastores, pues. Entonces no habría ovejas para pastorear, porque todos seríamos pastores, ¿verdad? Y otro aspecto de lo mismo que es necesario que entendamos, que, bueno, en realidad sigue siendo parte de la identidad que nosotros debemos de tener, ¿verdad? Es que no hay funciones insignificantes dentro del cuerpo. 1 Corintios 12, 22 al 26 dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Siempre está haciendo una analogía con el cuerpo humano, ¿verdad? Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque lo que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. O sea, al final de cuentas, no importa dónde usted esté ubicado, ¿verdad? Qué dones tenga, qué ministerios tenga, la función que le fue entregada por el Padre, que por cierto, es un proceso de autodescubrimiento, ¿verdad? Pues, no sé, o sea, no sé cómo expresar en palabras cómo uno puede llegar a ese convencimiento o a entender cuál es la función que Dios le puso a uno, más que, digamos, tal vez es un tema de vocación, eh, no sé, no sé cómo decirlo. A veces puede ser que alguien más nos diga, tal vez, ¿verdad? No sé, que tal vez alguien nos dice, mira, tal y tal cosa, ¿verdad? Un profeta o algo así. Pero también es un tema de autodescubrimiento, ¿verdad? A ver qué es lo que nos atrae, lo que nos gusta. Y en función de eso, pues, avanzar, ¿verdad? Así que no importa la función, no hay nada insignificante.
dentro del cuerpo, que no sea necesario, ¿verdad? Y aquí viene lo más importante, miren, que es que el Padre ordenó todo precisamente para que también nos perfeccionemos en amor. Pablo lo dice en el 25-26, dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y en el 26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Quizá aquí vale la pena hacer una ilustración, ¿va? Pensemos, ¿va? Por ejemplo, de repente el pastor Josué se gana la lotería, ¿va? Se vuelve millonario. Entonces, digamos, nos da la noticia, hermanos, me volví millonario, ¿va? Pues probablemente nadie se alegre tanto, ¿va? Porque va a decir, bueno, sí, él es millonario, ¿va? Ahora, si él dice, miren muchachos, les voy a dar un carro a cada uno, entonces sí, aleluya, ¿va? Ahí todos nos vamos a gozar. Pero por supuesto que ese es un tema carnal, ¿verdad? Pero pensémoslo de esta forma. Podemos alegrarnos realmente por el éxito de otro hermano, así de una forma desinteresada y honesta. ¿Sabe? Para eso se necesita realmente amar a la otra persona, ¿verdad? Y eso, a eso es lo que se quiere llegar, a que nos perfeccionemos, ¿verdad? A que nosotros, si estamos unidos en el mismo cuerpo, realmente sintamos lo mismo que el hermano está sintiendo, que nosotros podamos identificarnos con él, ¿verdad? Y esa es una cosa que realmente es un quehacer en la iglesia. Y es un desarrollo, y es un trabajo, y es un esfuerzo, ¿verdad? Porque es prácticamente dejar nuestro egoísmo. Porque esa es la verdad. O sea, dejar nuestro individualismo por un lado y empezar a pensar en que somos nosotros, ¿verdad? En que realmente somos hermanos, pues somos parte del mismo cuerpo. Y quizá eso es lo más difícil. No sé, o sea, quizá se lo digo desde mi perspectiva, yo lo percibo como algo muy complicado, ¿verdad? Y entonces al final podemos, digamos, puntualizar lo que, lo que implica el quehacer de la iglesia, ¿verdad? Quizá uno de los aspectos más importantes es mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Corintios 12:27, el apóstol dice, vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Pero eso es miren, cuando nosotros llegamos a esa convicción, ¿verdad? Nuestra perspectiva cambia totalmente. Entonces no estamos pensando de que el hermano no sé qué, el hermano no sé qué, ¿verdad? O esos que son no sé qué. O sea, quizá no, quizá no les va a gustar lo que les voy a decir, pero en realidad el tema de religión no es la razón por la que alguien no se acerque al Padre, ¿saben? Sino más bien su corazón y su disposición. Porque él puede haber, supongamos por tradición, pudo haber nacido así o así, ¿verdad? Pero si realmente tiene un corazón dispuesto para el Padre y lo busca y hace su voluntad y se esfuerza, él es parte del cuerpo, ¿verdad? Por supuesto que necesita ser perfeccionado, ¿verdad? Por supuesto. Todos necesitamos ser perfeccionados porque si nosotros, miren, pues, no es pedrada, ¿verdad? La iglesia evangélica, ¿de dónde salió? De la iglesia católica. Entonces, si nosotros le echamos tierra a la iglesia católica, es prácticamente como que a nosotros también nos salpica, ¿va? ¿Sí o no? Al final de cuentas, pues si aquellos están mal, nosotros también traemos de eso, ¿verdad?
Sin embargo, miren pues, ¿qué es lo más importante? Es tener esa claridad, ¿verdad? De que nosotros nos vamos, que si nosotros nos acercamos al Padre de una forma honesta, no solo pensando en que nosotros estamos haciendo bien las cosas, sino buscando realmente hacer su voluntad, conocerlo, acercarnos más a Él, pues vamos a ser aceptos por Él, ¿verdad? Porque es un tema de fe, al final. La fe es el precursor de todo, ¿verdad? La fe es la que nos hace salir de un lugar y posicionarnos en otro lugar. Bueno, ya no quiero seguir hablando de eso, pero es un tema importante, ¿verdad? El siguiente tema o el siguiente aspecto del quehacer de la iglesia es que todos, miren, todos sin excepción, deberíamos de preocuparnos por entender cuál es nuestra función dentro del cuerpo y ponerse a trabajar en eso y ponerlo a funcionar, ¿ya? Porque de acuerdo con lo que platicamos, hay una función para la que nos crearon, ¿verdad? Hay algo que ya nosotros traemos, ¿verdad? Para lo que fuimos formados. El apóstol Pablo en el 12:28 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, ahí está hablando de misterios, ¿verdad? Y luego está hablando de dones espirituales, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don de lenguas. Pero es importante que entendamos que todos tenemos un papel, ¿verdad? No hay nadie que no tenga una función que hacer dentro de la congregación y digamos nuestro interés debería estar en eso, ¿verdad? Deberíamos de estar pensando, bueno, ¿para qué me hizo Dios? ¿Para qué me trajo Dios aquí? ¿Verdad? Y yo les puedo asegurar, sin lugar a dudas, que nosotros somos de bendición. O sea, no importa dónde estemos, ¿verdad? Nosotros somos de bendición. Y es necesario que lo digamos y que lo declaremos. Nosotros somos de bendición. Yo soy de bendición, yo soy de bendición, yo soy luz donde esté. Yo soy aquel que va a traer la luz y voy a reflejar el amor del Padre donde esté. ¿Verdad? Y lo último, es que debemos de procurar perfeccionarnos a través del amor. Que eso es con lo que cierra Pablo, el apóstol Pablo, en Corintios 12, ¿verdad? Porque él habla, todos son apóstoles, pues, son todos profetas, todos maestros, o hacen todos milagros, tienen todos don de sanidad, hablan todas lenguas, interpretan todos. Y al final dicen, miren, procuren pues los dones mejores. Y eso es lo que yo les decía, que digamos, uno puede, digamos, digámoslo así, codiciar, tener cierto don, ¿verdad? Y procurar ese don, ¿verdad? Por supuesto, con una intención correcta, ¿verdad? O sea, no para hacerse millonario, no para tener el control, o yo qué sé, o para ser famoso, no es esa la motivación. Pero ese no es el mejor camino, de acuerdo con lo que dice Pablo, ¿verdad? Sino que hay un camino más excelente. Y ese camino más excelente, que es con la parte que yo quiero terminar esto, es perfeccionamiento a través del amor. Que eso es lo que está en el siguiente capítulo, en el capítulo 13, ¿verdad? Porque de nada sirve. Tal vez voy a adelantarme un poquito ahí para que predique esa parte. De nada sirve que nosotros tengamos los ministerios, todos los dones, pero si no tenemos amor, si no hacemos las cosas realmente con una motivación correcta, no nos sirve de nada. Dios les bendiga, hermanos. Oramos para terminar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por el tiempo que permites que compartamos, Señor. Yo bendigo a mis hermanos y te pido que seas tú, Señor, el que confirme aquellas cosas que tú quieres que mis hermanos, cada uno en individual, sepa y conozca, Señor. Que tú manifiestes en ellos esos dones, esos ministerios que tú has puesto en ellos, Señor.
y la razón por la cual los llamaste. Te pido que selles esas palabras en sus corazones, Señor, para que ellos sepan que tú eres Dios, Señor, y que tú estás en control y que tú los llamaste con un propósito y con un objetivo, y que son parte del cuerpo. Y el cuerpo no solo somos nosotros, sino que abarca el mundo completo. Padre, te damos gracias por tu amor. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén.